versículo en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, que dice: si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Repetimos: si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Primera de Juan 2:15. Amigos y hermanos, la Biblia, el mensaje evangélico, le da mucha importancia al amor. Mucha importancia al amor, porque el amor es la base del mundo. El amor es el motor que mueve al mundo. El amor es lo que permite que la gente pueda vivir sin destruirse, sin autodestruirse o sin destruir a su prójimo. Cuando el apóstol Pablo escribió en 2 Timoteo, capítulo 4 y versículo 10, que dice: Demas era el nombre de una persona de la iglesia. Dice: Demas me ha desamparado amando este mundo. Pablo quiso decir que Demas lo había olvidado y también había olvidado la obra de Jesucristo. Es decir, este hombre se había apartado del Señor, porque la misma palabra, la misma Biblia dice que si alguno ama al mundo, entonces eso es una demostración de que el amor de Dios, el amor del Padre, no está en él. El mundo es lo que envuelve todo el pecado, toda la envidia, toda la maldad, todo el orgullo, toda la vanidad, todo el egoísmo, todo el odio, ese odio que está desbordando el corazón de mucha gente, muchos crímenes, muchos abusos, mucha intolerancia, muchos falsos testimonios, muchos chismes. Todo eso es parte de lo que dice la Biblia como el mundo, porque eso es lo que genera el mundo. Por eso cuando nosotros amamos al mundo, es un paquete, estamos amando un paquete. Es como cuando usted le dice: mira, te voy a dar ese saco de víveres por 100 pesos. Es un paquete que usted está comprando. Si usted lo va a comprar al detalle, entonces quizá le salga por 150 pesos, porque hay batata, hay ñame, hay mapuey, hay plátanos, hay rulos. Pero cuando usted compra el paquete, entonces se lo dan por tanto, al por mayor. Dice aquí que el que ama al mundo, o sea, el que ama el paquete, viene todo eso. Es un surtido de pecado. Usted está comprando, usted está amando un surtido de pecado. Así es, porque el mundo, cuando dice el mundo, es todas las cosas negativas. Está hablando de todo lo que no es la voluntad de Dios. Cuando dice, el evangélico acostumbra mucho este lenguaje, y ya otros religiosos también lo están usando, se fue al mundo. Cuando decimos se fue al mundo, estamos diciendo se fue al pecado. Está a la orden del pecado. Está haciendo todo lo que todo el mundo hace. Cuando decimos dejó el mundo para venir a Cristo, estamos diciendo se apartó del pecado, se apartó de la maldad, está haciendo un esfuerzo para hacer la voluntad de Dios. Entonces, cuando decimos que ama al mundo, estamos diciendo que está amando el pecado. El que ama al mundo está bajo el dominio de otra persona, de otro príncipe, del príncipe de este mundo, del príncipe de las tinieblas, de Satanás, y ama su esfera de influencia. Frecuentemente pensamos que el amor al mundo no es perjudicial. A veces piensa la gente así, y tratamos de justificarlo con disfraces, con máscaras, como la siguiente declaración, por ejemplo: bueno, simplemente no soy de mente restringida, sino que tengo un espíritu abierto al mundo. Yo creo que no se pierde nada con que yo comparta con mis amigos un momento ahí en el bar. No se pierde nada con que yo esté un momento en la discoteca compartiendo con compañeros de estudio. No se pierde nada, se gana. ¿Pero qué se gana? Un botellazo en la cabeza se puede ganar. Se puede ganar que llegue la policía a las 2 de la mañana a hacer una redada y usted caiga preso, porque la policía se imagina que los que están ahí no están en cosas muy buenas. Sí, así es. La gente se alarma de eso. Pero es que los mismos agentes que han sido parte, a veces son parte de la gente que va a la discoteca, cuando se proponen buscar un delincuente, cuando van detrás de un criminal, cuando están buscando a un sospechoso, no van a la iglesia. Muy difícil que vayan a la iglesia. No van al cementerio.
no van ni siquiera a una aula de clase, no, van a la discoteca, porque ahí es posible que esté ese tipo de gente. Entonces dice, no, simplemente yo soy un tipo de mente abierta y yo no tengo tabúes. Bueno, el que no tiene tabú es porque a veces tiene otras cosas. Yo no tengo tabú, yo hago cualquier cosa y a mí no me afecta. Entonces ese tipo de gente es un principio de amor al mundo. El amor del mundo es un pecado peligroso. Nos coloca en las manos del enemigo. Imagínese usted, nos pone en el terreno ajeno, nos coloca en el terreno de Satanás. Entonces, ¿quiere usted estar en un terreno tan peligroso? Yo creo que no, lo mejor es estar lejos de ahí. Amigos y hermanos, para no engañarnos a nosotros mismos, tenemos que saber discernir si amamos al mundo como amamos a Dios o como lo ama Dios. La Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo. Y hay gente que dice, bueno, si Dios amó al mundo, pues yo puedo amar al mundo también. Hay dos formas de amar al mundo: a la manera en que Dios lo amó o a la manera en que el príncipe de este mundo quiere que lo amemos. Hay un hombre que nos sirve de ejemplo en cuanto al derecho que tenemos de relación con el mundo: el apóstol Pablo. Él también vivió en el mundo y utilizó sus dádivas y bienes y se regocijó en el uso de esas cosas, pero le dio las gracias a Dios. En todo, él amó y honró al Creador de todos los dones y lo alabó por ellos. El gozo de Pablo por todo lo creado fue un gozo en Dios, que le otorgó los dones. Por esta razón, no le importaba si tenía bienes terrenales o no los tenía. Estaba completamente libre de estas cosas. Podía regocijarse por estas cosas cuando Dios se las daba. Pero sería horrible si viviéramos para el mundo en vez de vivir para Dios. Es decir, si amáramos a las personas, los bienes y las posesiones de este mundo y estuviéramos atados a ellas aparte de Dios. Entonces, las siguientes palabras se aplican a nosotros: solo podemos servir a Dios o a Mammón. Es decir, Mammón era el nombre del Dios de este mundo, quería decir. Solo podemos amar a Dios o al mundo. Amar significa estar completamente dedicado a lo que se ama y a su orden, a su disposición, de manera incuestionable, incondicional, porque aquello a lo cual estemos completamente dedicados, esa cosa o esa persona tomará el lugar de Dios en nuestras vidas. Por tanto, amigos y hermanos oyentes, el amor al mundo, óigase bien, el amor al mundo es idolatría. Idolatría es un pecado serio que puede conducirnos al juicio de Dios, porque pudiera haber algún pecado mayor que tener un ídolo, cuando el primer mandamiento de la Biblia nos ordena amar a Dios sobre todas las cosas. El pecado número 1 es la idolatría. Entonces, cuando amamos a algo o a alguien más que a Dios, nos hemos convertido en idólatras. Hemos cambiado a Dios y Dios es sumamente celoso. En Apocalipsis, último libro de la Biblia, capítulo 21, se nos dice que los idólatras, los que tienen ídolos, serán sentenciados al lago que arde con fuego y azufre. Por esto el apóstol Juan escribe a la iglesia cristiana acerca de la idolatría, no la idolatría del Antiguo Testamento, sino más bien la idolatría representada por la profesión, la familia, la reputación, el arte, la naturaleza o cualquier posesión que tengamos aquí en la tierra, cosa que nos ha dado o nos ha permitido Dios. Sin embargo, a veces le ponemos más amor a las cosas que al que nos la dio. Pero amigos y hermanos, así somos a veces. Así somos de descuidados y de negligentes. Amigos, puesto que el amor al mundo
nos adhiere, nos ata, nos une, nos amarra al príncipe de este mundo que quiere llevarnos a su reino de tinieblas, tenemos que hacer la firme decisión de no escoger el mundo, sino escoger a Jesús, porque el mundo tiene consecuencias nefastas, consecuencias desastrosas. Por eso vemos tantas cosas que están ocurriendo. Generalmente son generadas por el pecado. Usted dice, pero ¿cómo es posible que una persona que se levanta y mata a un familiar suyo, como sucedió reciente, como una persona que mata tal vez a su hijo, a su primo, a su sobrino, a sus padres, cómo usted va a pensar que esa persona no calculó, o esa persona se dejó llevar, o esa persona está haciendo eso por el amor al mundo? Cuando usted escarba detrás de los crímenes, siempre puede haber egoísmo, siempre puede haber envidia, siempre puede haber orgullo, siempre puede haber amor al dinero, odio, enemistades que vienen precisamente porque pienso que alguien me engañó, o porque alguien habló de mí, o porque alguien me quitó lo mío, o porque alguien tiene la culpa de mi desgracia. Entonces, todas estas cosas son producto del pecado. A veces yo me creo más de lo que soy, me sobreestimo, creo que yo soy más importante, más merecedor que a otra persona, y cuando no me dan lo que yo quiero, o lo que yo creo que es mío, entonces yo me lleno de odio, y ese odio pare. Ese odio es como una mujer embarazada. La mujer queda embarazada y no se ve nada. A los 3 días, a los 15, a los 20 días, a un mes, no se ve nada. Pero ya a los 3 o 4 meses usted bien empieza a ver la protuberancia. Ya usted piensa a ver que la barriguita como que se le va enderezando, como que aquí en el costado como que se le va llenando y se va poniendo como enteriza. Y a los 6 o 7 meses usted verá ya que la barriga se le ve, el vientre se abultó. Entonces llega el tiempo que se desembaraza o da a luz. Así es el pecado, se incuba, comienza poquito a poco por un desamor, por algo que me hicieron, y ese pecado se anida y va creciendo, y va creciendo, y va creciendo hasta que pare, da a luz un crimen. Por eso debemos dejar de amar al mundo y amar a Jesucristo, escoger a Jesucristo como nuestro gran amor y el centro de nuestras vidas. El apóstol Pablo nos dice cómo podemos hacer eso cuando escribe: los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que compran como si no poseyesen nada, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen. Eso está en 1 Corintios 7, versículos 29 al 31. Es decir, en toda relación con personas o cosas del mundo, oiga bien, en todas nuestras relaciones con personas o cosas del mundo, Jesús tiene que ser el centro o el primero. Nuestros pensamientos y emociones tienen que centrarse en Él, tienen que girar en torno a Jesús. Si Jesús es el eje, si Jesús es el centro, si Jesús es el motivo, no habrá odio, no habrá envidia, etc. Entonces, amaremos a otras personas, amaremos a otras cosas solo a través y en relación con Jesucristo. Y en esa forma podemos tener cosas o no tenerlas y ser felices. El centro, que es Jesús, siempre permanecerá. Todo es vuestro y vosotros sois de Cristo, dijo Pablo. Repito, todo es vuestro y vosotros sois de Cristo. 1 Corintios 3:22. Esta última parte es la más importante. Pero si el amor al mundo se ha apoderado de nosotros en alguna forma, este pecado nos va a separar de Dios. Nos va a apartar de Dios antes de morir, aquí en la tierra. No hay mucha diferencia entre estar atados a cosas de este mundo que en sí son buenas, como las artes, la ciencia, la naturaleza, o las personas, o el deporte, todo lo cual fue creado por Dios, y estar directamente atados a un deseo pecaminoso. La esclavitud es esclavitud, es cautividad, es imposibilidad de libertad. La esclavitud nos impide
estar a disposición de Dios. Nos encadena a Satanás, que es el príncipe, conductor y guía de este mundo, porque solo los que están libres y a disposición de Dios estamos o estaremos unidos a Jesús en amor. Él solo está interesado en nuestro amor, y puesto que Él es el único que puede darnos amor como ningún ser humano, Él también puede hacer tan absoluta demanda de nosotros como nadie. Él puede exigirnos que radicalmente nos apartemos de toda esclavitud. Él puede exigirnos que abandonemos todo lo que pueda quitarle el amor que le pertenece a Él. Él puede exigirnos, como la esposa le exige al esposo, o como el esposo le exige a la esposa. ¿Qué le parece a usted que su esposa tenga un amigo y le dedique más tiempo a ese amigo que a usted? O le dedique más atención a ese amigo que a usted, que cuando ese amigo le solicita algo, usted ve el empeño que ella pone en complacer a ese amigo. Sin embargo, cuando usted le pide algo, usted la ve con desdén, con descuido, con indiferencia, que si me acuerdo bien y si no me acuerdo también. Usted no puede sentirse bien. Usted tiene derecho a reclamar, sea el hombre a la mujer o la mujer al hombre. Cuando usted ve que no le dan la debida atención para dársela a otro, entonces usted puede reclamar, porque usted es la persona número uno, se supone. Humanamente hablando, usted es la persona número uno en la vida de esa otra persona. Entonces usted puede reclamar. Eso es en el aspecto material, en el aspecto de las relaciones sociales aquí abajo. Pero cuando se trata del orden espiritual, del orden eterno, del orden religioso, Dios tiene el primer lugar. Dios está por encima de esposa, de esposo, de hijos, de padres. Por eso dice Él muy claro, allá creo que en el capítulo 8 de San Mateo, uno de los versículos, el que no dejare padre o madre, o el que ama padre, madre, mujer o heredad más que a mí, no es digno de mí, dice el Señor. No es que usted abandone sus cosas, es que el centro, si usted es cristiano, si usted ama a Dios, si usted quiere ir al cielo, el centro tiene que ser Jesucristo. Y cuando otra cosa, aunque usted sea evangélico, aunque usted sea católico, aunque usted sea cristiano, cuando hay otra cosa que ocupa el primer lugar en su vida que no sea Jesucristo, entonces usted dejó de ser cristiano. Jesús no es plato de segunda mesa. ¿Amamos a Dios o no lo amamos? No podemos amar al mundo. El que ama al mundo está bajo el dominio del príncipe de este mundo. Y si alguno ama al mundo, el amor de Dios no está en él. Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 15. Es decir, hermanos, amigos oyentes, si nosotros amamos a alguien o a algo más que a Jesús, sencillamente no somos dignos de Él y perdemos el derecho de ser llamados sus discípulos. San Mateo capítulo 10 y versículo 37. Y por último, Jesús se enfrenta a nosotros con esta pregunta: ¿qué y a quién ama usted? Él no dice, los míos ya no deben tener familias, no deben estar interesados en las artes, ni en las ciencias, ni en otras cosas. No, no es eso lo que Él dice. Él solo se preocupa con respecto a nuestro amor. Amor. Le interesa saber a quién le corresponde el primer lugar en tu corazón, a quién estamos atados, unidos. Pero luego, Él exige, Jesús exige un rompimiento radical con aquello que ocupa el primer lugar si es que amamos a Jesús. Él, Jesús, espera que abandonemos a personas o cosas con las cuales estemos atados de una falsa manera, que hagamos esto por amor a Él. Él nos llama a cualquiera que haya dejado cosas, casas, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer o hijo o tierra por mi nombre, entonces seréis mis discípulos. Sí, Jesús no solo llega hasta decir que no debemos amar más a padre y madre que a Él, sino que también exige, si alguno viene a mí y no aborrece a algo o a alguien que se interponga en nuestro amor, Jesús es celoso, hermanos, amigos. Él necesita el primer lugar y es por el bien nuestro. Sí, porque para hacer la obra que hay que hacer, para conducir nuestra vida, para dirigir nuestros pasos, es necesario ocupar el primer lugar.
porque de lo contrario usted no le va a hacer caso. Imagínese usted que usted ame a Jesús, pero tiene a su padre en primer lugar. Usted ama a Jesús, pero cuando su padre le dice no, entonces usted lo deja. Cuando Jesús le pide que haga tal cosa y su padre le pide lo contrario, entonces usted hace lo que dice su padre porque usted ama más a su padre. Entonces Jesús no funciona. Así no. Usted tiene que amar a Jesús en primer lugar. Ahora Jesús nunca le va a pedir que odie a su padre. Jesús nunca le va a pedir a usted que abandone su familia. Jesús nunca le va a pedir a usted que sea un padre malo con sus hijos y que no le dé comida, no le dé el sostén que merecen sus hijos. Jesús nunca le va a pedir eso. Jesús nunca le va a decir que abandone su casa y se vaya a la discoteca a beberse el dinero que cobró. Eso pierde el sueño con esto. Que Jesús eso no se lo va a pedir. Entonces, ¿podemos nosotros amar a Jesús? ¿Vale la pena que nosotros amemos a Jesús? ¿Vale la pena que nosotros dediquemos nuestro amor a servir a Jesucristo? Yo creo que sí. Yo creo que sí, y por eso nosotros lo hemos hecho. El apóstol Pablo, o el apóstol Juan, llamado también el apóstol del amor, no se equivocó. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El que ama al mundo más que a Dios está perdido. Nosotros debemos tener esto muy claro para que no perdamos nuestro tiempo. Tratemos de amar a Dios, porque amando a Dios, amamos al prójimo. Amando a Dios, amamos la patria. Amando a Dios, amamos a nuestra familia. Amando a Dios, nos amamos a nosotros mismos. Pero si nosotros dejamos de amar a Dios, entonces nos convertimos en esclavos. Y no en esclavos de Dios, en esclavos del pecado, en esclavos del mundo, esclavos de los vicios, porque eso es el mundo. Entonces, cuando nosotros amamos los vicios, amamos la envidia, amamos el orgullo, entonces el orgullo, la envidia, el egoísmo se van a interponer entre tú y tu familia y ese amor que había se va a marchitar. Entonces, tienes razón, un millón de razones. Jesús cuando nos pide que lo amemos a Él, porque no hay peligro, amigo querido, no hay peligro en amar a Jesús. ¿Quieres tú seguir a Jesús? ¿Quieres tú dedicar lo que te queda de vida a ese amor, a ese servicio de Jesús? ¿Quieres tú vivir la verdadera vida? ¿Quieres disfrutar lo que es la comunión con Dios y tus hermanos? Yo te invito a recibir a Jesús ahora. ¿Cuándo vas a comenzar? Querido hermano y amigo oyente, si después de escuchar este comentario, esta charla bíblica, ha tocado el Espíritu Santo tu corazón y has entendido y has creído estas palabras, ahora te invito a aceptar a Jesucristo. Hay algunos obstáculos, siempre los hay, siempre los habrá, siempre hay cosas que tratan de impedirlo. Si espera no tener ningún obstáculo, nunca lo vas a hacer. Todas las cosas buenas tienen sus obstáculos, pero hay que vencerlos para prosperar en la vida. Jesús te invita a ser valiente. Valiente quiere decir rechazar toda insinuación contraria, rechazar y decirle no al mundo y sí a Jesucristo. ¿Quieres tú entregar tu corazón al Señor? Yo sé que hay miles de personas tocados por el Señor en este momento. Si usted es uno de ellos, dé el siguiente paso. Diga, yo quiero recibir a Cristo. Repítalo. Yo quiero recibir a Cristo en mi corazón. Y vamos a orar. Y yo quiero que repita usted esta corta oración que voy a hacer. Usted la va a repetir ahí donde está, no importa el lugar. Si no puede hablar en voz alta, dígalo en su corazón y entregue su corazón a Cristo. Yo voy a orar en el nombre de Jesús. Vamos a repetir esta oración. Diga conmigo, Padre Celestial, gracias te doy por haber escuchado tu palabra. Gracias por haber tocado mi corazón. Gracias por Jesucristo. Señor, he escuchado, he entendido y quiero recibirte en mi alma. Acéptame como tu Hijo y yo te acepto como mi Señor. Señor, perdóname. Lávame con la sangre derramada en el Calvario y escribe mi nombre en el libro de la vida.